La historia de nuestro pasado en ocasiones es incomprobable que ocurriera. Muchos sucesos de la antigüedad fueron escritos para hacer encajar historias que favorecían al poder. Imperios antiguos como el griego, el romano, el persa, el egipcio y muchos otros más fueron escritos por una persona, Joseph Scaliger. Sus obras y relatos de estos antiguos imperios se convirtieron en la realidad hoy aceptada que sucedió en esas épocas. Con evidentes errores en fechas y eventos, se sigue aceptando la historia pasada humana como cierta, pero hoy en día realmente no conocemos mucho del verdadero pasado de la humanidad. Es por eso que más recientemente el académico Anatoly Fomenko desarrolló una nueva cronología del antiguo mundo, donde expuso muchos sucesos del pasado que hoy en día se ocultan porque no conviene a la élite que se sepa cierta información que llegó a suceder en nuestro pasado, pero ha sido modificada con el pasar de los años. La nueva cronología contiene una reconstrucción más corta que la cronología convencional y expone cambios de la historia europea hechos por la Iglesia Católica y el Imperio Romano, todo para justificar su actual poder y ocultar eventos como la existencia de un gran imperio euroasiático conocido como la Gran Tartaria, entre otros muchos más eventos. Pero si tenemos que iniciar por uno, es por la existencia de un personaje que básicamente dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Según la nueva cronología del matemático Anatoly Fomenko, el Jesucristo bíblico está basado en Andrónico Comeno I, quien fue un emperador de los romanos que murió crucificado después de ser humillado por una multitud durante 3 días. Esto ocurriría en el Monte Beicos, cerca a la Jerusalén evangélica, que en esa época se llamaba Jeros. Fue allí en Jeros donde los cruzados fueron a castigar a los que crucificaron a Andrónico Comeno. Estas cruzadas sí ocurrieron, pero serían 2 y no 4, como dice la historia tradicional de Scaliger. En 1189 y 1192, y en 1199 y en 1204. Es decir, poco después de la crucifixión de Andrónico, y no ocurrieron después de más de 1000 años y por impulso de la Iglesia Católica, como lo dice nuestra historia actualmente aceptada. Esto se lo atribuiría a la Iglesia Católica para generar más poder e influencia actualmente. La nueva cronología concluye que Jesús es un personaje creado sobre la biografía real del emperador Andrónico Comeno, que habría nacido realmente en el año 1152 y crucificado en el año 1185, por lo tanto habría vivido 33 años. Implementó importantes reformas estatales, impidió la corrupción y facilitó la vida de la gente del común, pero las reformas levantaron la ira y el odio de la nobleza, los cuales realizaron un complot para derrocarlo y después crucificarlo al emperador Andrónico. Después de este evento, dos ramas del cristianismo surgieron en la zona. La primera rama, la religión de los familiares de Andrónico, y la segunda fue el movimiento apostólico más popular entre las personas, haciendo que los apóstoles de Andrónico se dispersaran por diferentes países. Otro momento histórico en la nueva cronología de Anatoly Fomenko es la formación de Tartaria, un imperio nacido en Rusia que conquistó Europa y varias regiones de Asia e incluso América, iniciando su conquista con esta bandera o símbolo representativo, que para ellos significaba el conocimiento oculto que poseían, tecnología avanzada para la época y conocimientos ocultistas que ayudaban a conquistar cualquier territorio. Para Fomenko, las construcciones antiguas eran invención del imperio de Tartaria para conducir ciertas energías alrededor del mundo, conectando cada lugar que iban conquistando, en el cual construían pirámides energéticas en sitios estratégicos. Construcciones que para la época parecían imposibles y hoy en día es difícil comprender cómo se construyeron este tipo de estructuras sin la tecnología actual. Todos los símbolos en diferentes partes del mundo con tantas similitudes indican que alguna clase de conexión tenían entre todas esas culturas en diferentes partes del mundo y según Fomenko, la conexión entre todas estas culturas era que fueron organizadas por el Imperio de Tartaria.
ya que en su mayoría eran tribus salvajes que no tenían la posibilidad de construir este tipo de estructuras. Según esta nueva cronología, la caída de Tartaria se dio por dos puntos claves. Primero, la rebelión del reino de Kazán, también conocido como Kanato de Hazaria, que se convirtió en el centro de la religión judía, y el rey de Khazaria y su corte adoptaron el judaísmo para luego intentar separarse del imperio. Los házaros eran paganos que adoraban a Saturno y mezclaron el judaísmo antiguo con sus prácticas ocultistas, derivando en los falsos judíos que actualmente trabajan como financieros para las familias nobles y realezas en el poder secreto. La segunda clave de la caída de Tartaria sería el ascenso al trono de la dinastía occidentalizada de los Romanov y Yursev, ya que ellos fueron quienes empezaron a escribir la versión contemporánea de la historia rusa europea, borrando la grandeza de lo que fue el imperio europeo de Tartaria, exiliando a las antiguas dinastías rusas que sabían la historia verdadera. Según Fomenko, el antiguo imperio de Tartaria se dividió en varios estados, lo que hoy conocemos como Rusia, Turquía, Alemania, Austria, Polonia, Suecia, Francia, España, Egipto, Inglaterra, China, Japón, India, América y algunos otros estados de Europa y Asia. Es difícil saber si Tartaria realmente existió y fueron borrados de la historia oficial que hoy conocemos. Pero lo que sí es verdad es que a nadie más sino la élite actual le importaría que no se sepa la verdadera historia de nuestro pasado, ya que tomar el poder actual les llevó años, y el control que tienen actualmente mediante leyes, economía y tecnología, nadie más lo llegará a tener durante mucho tiempo. En la cronología de Fomenko se habla de que Tartaria tenía energías y tecnología diferente a la actual, más libre y no tan controlada como el petróleo, la gasolina y la electricidad. Todo esto, según Fomenko, fue censurado y ocultado a las generaciones siguientes a la caída de Tartaria. Es por eso que se reescribió la historia y controlaron la educación de los colegios para enseñar la historia reescrita por el poder actual. Un saludo muy especial a los miembros del canal, gracias por el apoyo que le brindan a toda la información alternativa. Gracias a Chamaco Productions, a Ceci Lara, a Un Mexicano Más, a Sonia Méndez, a Mago de Oz, a Pantanetti, a JM, a Agustín 537, a Lupe Quiñones, a Cristina Yonca, a Livin Pavón, a Global, a Horacio MB, a Giovanni Banchero, a Cintia Moscoso, a John Mar, a Liliana Mesa, a Augusto Baigorri, a César López, a Miguel Leal y a Gilmar Trillo. Gracias a ustedes por el apoyo a mi canal Origen. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre esta nueva cronología de la historia contada de una manera diferente a la que conocemos. Son muchos más detalles los vistos en la cronología de Fomenko, pero uno de los más importantes fue la existencia de Tartaria. ¿Crees que todo esto pueda ser verdad y ha sido ocultado? Déjame saber tus opiniones abajo en los comentarios. Si el video te ha gustado, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y disfrutes de todo mi contenido. No olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres cuando suba nueva información. Recuerda que te he hablado del origen y te espero en mi próximo video.